Doctor, un gusto tenerlo acá. Gracias por acompañarnos. Como siempre, usted es una persona que está dispuesta a conversar sobre temas de interés general y para despejar dudas que tiene la ciudadanía. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, don Jaime, por la invitación, aunque para mí es muy sensible referirme a suceso incluso por la circunstancia que luego detallaré de haberlo conocido personalmente al fiscal asesinado ayer, porque él estudió en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en la que yo ejercí la docencia durante 40 años y un poco más, a mi retiro de la cátedra formal en la universidad. Hoy me sigo manteniendo como docente en la carrera de posgrado, en la Católica y en otras universidades, pero allí conocí al fiscal como estudiante y luego nos saludamos en el aparcamiento de los profesores que teníamos y tienen en la Universidad Católica. Muy respetuosamente me saludaba. Él había sido mi discípulo, mi alumno, y luego éramos compañeros en el ejercicio de la carrera docente con Edgar Escobar Zambrano. Yo sabía que le decían afectuosamente fiscalito. ¿Por qué razón? Porque Edgar realmente hizo carrera en la fiscalía. Carrera en el sentido de que recibió mucho entrenamiento porque él trabajaba en despachos de fiscalía desde, no sé si desde la época de estudiante, pero en todo caso de recién graduado, ya estaba prestando servicio en la fiscalía. Le llamaban en esa época en la nomenclatura una especie de ayudantes, eran ayudantes de fiscales, y él estuvo trabajando con algunos fiscales durante algunos años, hasta luego de ser promovido a fiscal titular. Por eso los amigos le decían con todo cariño fiscalito, porque Edgar, de una muy buena estatura, debió bordear un 1,80 m, bastante fornido siempre, pero le decían fiscalito por su cercanía con los fiscales, y así lo conocían muchas personas, y alguien alguna vez me dijo que quería consultarme algo, él muy joven, y me dijo, fiscalito te va a visitar. Y dije, ¿quién es fiscalito? Y él me comentó que era el abogado Edgar Escobar, quien en esta biblioteca en mi domicilio me visitó algunas ocasiones. De suerte que lo conocía ya en la parte coloquial, si se quiere. Y luego, en el desempeño de su actividad, ayer escuché, más que escuchar, leí algún comentario, de esos comentarios desaprensivos de algún carroñero de la justicia, que llegó a decir, pero habría que investigar por qué razón lo mataron. Porque en la administración de justicia hay gente que es liquidada por malos repartos. Pero alguien tuvo la valentía de decirle a quien hacía el comentario que era un miserable, porque lo conocía bien al fiscal asesinado y sabía que se preciaba de eso, de ser incorruptible. Como todos los humanos nos equivocamos en lo que hacemos, en la actividad que desempeñamos, porque no hay juez y ahora ni un fiscal infalible, en absoluto. Pero era un excelente servidor público como fiscal, muy severo cuando tenía que serlo, y tenía una gran experiencia, porque como usted mencionaba, Jaime, al inicio, él, sus actividades, entre otras, que en los últimos años habían estado encaminadas a investigaciones por crímenes organizados, en temas relacionados con tráfico de drogas, en actos de sicariato, incluso en muertes violentas en la penitenciaría de Guayaquil, en el asesinato que ocurrió en el Guijo, y algunos otros casos en los que él también investigó. Escuché también decir que había investigado hace algunos años atrás la muerte del periodista que también era mi amigo Fausto Valdivieso. En definitiva, Edgar Escobar tenía mucha experiencia, una
muy reconocida probidad, y a lo largo de su vida, como usted bien notó, corta pero fructífera, en lo profesional como fiscal y en lo académico, porque era también profesor en la universidad, tenía tiempo para dedicarse al trabajo de manera honesta, y además Edgar tenía tiempo para dedicarse a la docencia, esa actividad que en el Ecuador no nos permite a los profesores en general supervivir por la remuneración que uno percibe, pero a la que le dedica, como digo, con alma, vida y corazón todo el tiempo posible, porque la actividad académica, pues, yo diría que es la mejor pagada en función de que probablemente de la posibilidad que uno tiene de ir formando a buenos estudiantes que van a ser con el tiempo buenos profesores. Los autodidactas tenemos esa posibilidad de ir, como decía un amigo Carlos Palma, sembrando al voleo. ¿Eso qué significa? El buen sembrador esparce la semilla, ¿verdad? No todas las semillas germinan, pero algunas germinan y germinan de buena manera. Esa es una suerte de, yo digo, la parábola del sembrador académico, que es lo que hacemos algunos, o más de uno. Y en esa línea se desempeñaba también la vida académica de Edgar Escobar. Por eso digo, había que posiblemente algún carroñero que no conocía la actividad se expresó de una manera desaprensiva. Pero aquí hay un tema muy interesante con el que usted empezó la jornada de hoy conmigo, cuando se refirió al tema de la inseguridad, que va muy de la mano con lo que le pasó lamentablemente a Edgar Escobar ayer. Y yo le comento algo. Escuchaba anoche con detenimiento la entrevista al ministro del Interior en un programa, y el ministro del Interior dijo algo que yo pensaba, por no tener conocimiento, que sí existía. Dijo que se está pensando, ojo, se está pensando de a futuro en activar protocolos de seguridad para los servidores judiciales, jueces y fiscales. Se está pensando, o sea, que se escuche bien, y eso es terriblemente grave. No es inmediato. No existen protocolos de seguridad en el país. Se asesina a un juez hace pocos días en el Oriente. Se asesina a una fiscal en Manta. Es decir, ya no solo es un problema de Quito, de Guayaquil o de Cuenca, que tal vez Cuenca es una ciudad, por lo menos en lo que sabemos, de las menos violentas en el país. Pero el índice de criminalidad violenta ha llegado a niveles insostenibles. Y algo más, en un coloquio privado de una academia en la que yo soy el decano por ser el más viejo, la mayoría han sido mis alumnos y otros son mis discípulos, la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas, en un chat interno dijo alguien que él sabía que la Fiscalía sí tenía o asignada protección policial a otras unidades, y mencionó, dijo, a la FEDOTI, y no a la unidad en la que estaba el fiscal Edgar Escobar, que tenía que ver con investigación por delitos contra personas, por delincuencia organizada, por tráfico de drogas, etcétera. Eso me parece una terrible equivocación, porque primero habría que preguntar si esto es cierto a la Fiscalía General y por qué se privilegia a unas unidades y no a otras. Y no estamos hablando de los fiscales provinciales que seguramente tienen un mejor nivel de seguridad. Pero lo que pasa, y usted anotó, ahí existe una UPC, es inadmisible que existiendo incluso una unidad policial allí cerca, a la puerta, a la esquina, el edificio de la Fiscalía Provincial del Guayas no tenga una dotación de policía, porque a Edgar lo asesina a pocos metros del sitio de su trabajo cuando estaba haciéndose betonar los zapatos. Por lo que se ha leído y se sabe, él aprecia ya por la experiencia que tenía trabajando, que se acercan dos jóvenes de manera sospechosa, él trata de huir y es avaliado de manera miserable. Hay que tener presente que ni la judicatura, los jueces me refiero, ni la fiscalía, tienen mecanismos de protección. Recién
Anoche le escuché decir al ministro del Interior que se está pensando, señores, pensando en activar protocolos de seguridad. Por eso, con razón, decía la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, que como estudiante y como abogada recién graduada, también trabajó en la Fiscalía del Guayas, en una línea muy parecida a la de Edgar, como asistente de fiscales, y por eso ella lo conoce desde hace algunos años, y con toda razón expresaba su solidaridad, no solo Doctor, porque se servidor, sino además porque era su amigo. la presidenta de la Corte es la que ha pedido que que los fiscales y los jueces trabajen de manera telemática, me parece. Así es, y eso es lo urgente. Eso debió mantenerse después de el COVID. La post-pandemia, que ojalá que esté superada, me refiero a la del COVID, nos mantiene en vilo con una pandemia permanente que el Estado, en la que el Estado sí es un Estado fallido hasta hoy. A alguien no le gusta la idea, no sé si es porque le interesa o está cerca del gobierno, señores, pero fallido es el que falla, el que se equivoca, el que no puede, el que tiene una guerra perdida. Cuando hay algún coronel de la policía que dice, nos ha ganado. Entonces, en esas circunstancias, la inseguridad va de mal en peor. No, esos delincuentes, que aparentemente los asesinos de Edgar Escobar, son muy jóvenes. Y sobre eso, desde ya, que no se pierda la idea, ojalá que más de uno... El gatillero tiene 16 años, menor de edad. Jóvenes, debía hacérseles de inmediato un examen toxicológico, y le voy a explicar por qué. En el Ecuador, en los últimos tiempos, alrededor de 300 toneladas en 2 años, ¿sí? 200 en el uno, 100 y más en el otro, lo cual significa que por Ecuador, que es la autopista de la cocaína de América Latina, según la BBC de Londres, y eso es cierto, primer exportador de cocaína de América Latina, eso es apenas el 10 o el 15%. Eso es impresionante, significa que se han ido más de 1.000 toneladas de cocaína. Si usted calcula 300 toneladas, el 15% son alrededor de 1.500, 1.800 toneladas que se han ido en 2 años. 100 toneladas, entre 70 y 80 de esas toneladas se quedan en el Ecuador para consumo interno, lo ha dicho un investigador muy, muy serio aquí en el país, y esa cocaína que se queda para consumo interno es la que tiene a esta juventud intoxicada, porque, ojo, ese joven, y trato de entender desde el ámbito criminológico, que es una de las actividades que yo hago, no, mire, las 4 vertientes que como usted conversamos, que dice Naciones Unidas, salud, educación, vivienda y trabajo en el Ecuador son deficitarias, y en el tema de esta juventud que no tiene opciones de trabajo, que no tiene educación, que no tiene vivienda, que no tiene salud, etcétera, ¿qué es lo que ocurre? Por la facilidad que hoy existe, las primeras dosis de droga probablemente se las dan hasta gratis, para que luego se conviertan en un microtraficante. Esa es la carrera de la criminalidad y voy a explicarle por qué. Ese joven empieza a microtraficar para consumir parte de la ganancia, pero luego le dicen que hay un camino más fácil, más rentable y por supuesto de mayor peligrosidad social, que es incursionar en actos de sicariato. Por eso decía, debiera hacerse un examen toxicológico para poder apreciar objetivamente el nivel de toxicidad, si tenían o no. Porque claro, drogados están envalentonados y tiene apenas 16 años, pero está preparado para matar. A ese menor de edad, de 16 años, al gatillero, que ya es un tipo, que yo me imagino que no es la primera vez que jalaba el gatillo para asesinar a una persona. Debió ser una persona media experta para que lo hayan contratado para que justamente vaya a asesinar a un fiscal, pues no iba a asesinar a cualquier persona. No se la puede procesar. No se la puede procesar, doctor. Tiene un trámite de procesamiento especial por razón de la edad. Es que sobre esto, mire, alguna vez, y hablo con la afectación que produce el asesinato de un discípulo, de un amigo, y de un compañero incluso de docencia. Mire,
Lo que ocurre con el caso de la delincuencia joven, un factor desencadenante del incremento de esa criminalidad joven, precisamente es la falta de educación, la falta de trabajo, la falta de oportunidades. Es decir, penosamente habría que decirlo, casi que nacieron para matar. No todos, pero algunos sí. Entonces, en una sociedad descontrolada, porque no hay autoridades que se preocupen del tema, que haya una o dos clínicas de rehabilitación en Guayaquil, parece positivo, sí, pero son insuficientes, porque no hay ninguna investigación de campo para determinar el nivel de ingesta de drogas. Es que acaso ya recuerda usted lo que pasaba con el hachís en su momento, ya no hay hachís, o hoy hay otros problemas que desvían la atención hacia otro lado, porque ese es un problema recurrente por la calidad de toxicidad y de la dependencia que produce el consumo de hachís. Las primeras dosis seguramente se las regalan y luego ese niño y ese adolescente empieza a comprar a 50 o 75 centavos y sobre eso no hay control. Antes se hacían brigadas a la entrada de las escuelas y colegios, habría que preguntar si eso se mantiene. Probablemente el Estado en eso es episódico. Y si usted decía, este joven, que es un joven delincuente, estaba preparado para matar, probablemente sí. Y las malas experiencias se aprenden. Porque en Colombia, la forma como le daban el alto al sicariato, es decir, la calificación, era matando incluso a gente inocente. Le decían, oye, a ese vendedor de lotería o ese vendedor de caramelos, ¿qué hay que hacer? Anda y mátalo. ¿Y por qué? Para saber si eres berraco y si tienes capacidad de hacerlo. Así, y si quiere usted, le daba la calificación de estar idóneo para poder matar. Este joven tenía antecedentes y este joven tenía incluso medidas alternativas. Es que el tratamiento de la delincuencia juvenil en alguna medida se parece al tratamiento de la delincuencia de mayores, con una gravísima diferencia. En la delincuencia de mayores no hay, los reos no existen, son una mentira, son una hipocresía del Estado moderno, no digo solamente de Ecuador, no se rehabilita, no se resocializa, no se redacta, etcétera. Como decía el doctor Zavala, que dijo, ¿cómo se va a redactar a alguien que nunca estuvo adaptado? Resocializar si nunca estuvo socializado. Que decía el doctor Zavala, ¿rehabilitar a dónde? Pues si nunca estuvo habilitado. ¿A reinsertar a dónde? A la pobreza y a la miseria. Eso no es reinserción. Y lo mismo pasa en la delincuencia juvenil, con una situación más grave. El proceso de aprendizaje del joven y una precocidad enorme. Es más vulnerable además. Y está sometido a este infierno que es la dependencia de las drogas. Por eso es que se preparan, como yo dije, para ser asesinos. Y esta es la generación de sicarios que ya tiene Ecuador. No solo en Guayaquil. Pasa en Manta, pasa en la Amazonía, pasa en cualquier ciudad del país. El Ecuador vive un estado de desamparo y de inseguridad que nunca antes lo tuvimos. Y lamentablemente la factura ayer se la pasan a un jurista joven y muy honesto como era Edgar Escobar. Doctor, me gustaría, no sé si podríamos analizar el hecho que ocurrió el día de ayer. En el momento que se da el asesinato del fiscal Flores, el fiscal queda... Perdón, Escobar. Ya, el fiscal está con vida, agonizando durante varios minutos y nadie hizo nada. Yo creo que hasta la misma policía evitó que alguien se acerque en ese momento. Pero sí hubieron personas, yo diría morbosas, que hicieron videos y subieron a las redes, y esos videos pues se ve que el fiscal todavía está con vida y nadie pudo hacer nada cuando a una cuadra, 2 cuadras estaba la clínica Panamericana, que tranquilamente podría haber venido un paramédico. ¿Qué pasó dentro de lo que vimos en ese momento que se había dado el asesinato de este fiscal? Yo también vi, porque lamentablemente ese tipo de información se viraliza en el momento, y vi con mucho dolor lo que pasaba, porque Edgar agonizaba en el pavimento, en el suelo.
ahí la percepción equivocada, porque yo escuchaba de algunas personas que decían, no lo toque, no lo mueva hasta que no venga la policía. Pero es que miren, ahí se trataba, que no solamente el hecho ocurrió ya, el desenlace, de darle auxilio inmediato. Y la manera de darle auxilio inmediato había dos mecanismos, o llegaba un médico, un paramédico en el momento, en el acto, habiendo una clínica cerca, o lo podían haber trasladado a la clínica que estaba tan cerca también en busca de auxilio médico. Yo no sé cuántos minutos estuvo agonizando, pero ha sido terrible y doloroso mirar la agonía de Edgar en el piso y no recibió ningún auxilio inmediato. Que sepan las personas que nadie cometía ningún acto constitutivo de delito si le prestaba auxilio. Doctor, no, ¿y hasta qué punto la ley prohíbe que alguien dé auxilio a una persona que todavía está convaleciendo en el piso? No lo prohíbe. Aún más hay legislaciones como la española, muy antigua, que hablaban de un delito de omisión de socorro. Es decir, prestarle auxilio a la víctima de un delito, que por ejemplo en materia de tránsito se produce, casi nadie se queda después de un hecho de tránsito, pero incluso el hecho de no, por ejemplo, el causante del accidente en materia de tránsito está obligado, el delito de tránsito, está obligado a prestarle auxilio, por ejemplo, a la persona que atropella. Nadie lo hace por temor a ser aprendido, eso es cierto y natural, pero incluso es una circunstancia agravante desatender la prestación del auxilio inmediato. Entonces, no hay un delito de omisión de socorro en general, pero es un acto de solidaridad. Y esa solidaridad falló probablemente por desconocimiento ciudadano. No sé qué puede haber pasado, porque es un hecho lamentablemente sucedido, pero yo coincido con usted con una actitud morbosa de filmar incluso la escena, ¿verdad?, sin ningún recato, y subirla de inmediato como una gran conquista noticiosa a las redes. Penoso, pero cierto, y no se le prestó el auxilio inmediato que pudo haberse producido en ese momento. Claro, porque mucha gente tal vez por el temor no lo hizo, ¿no? Y como la policía tal vez rodeó al sitio, porque recordemos que estaba a una cuadra donde está un UPC, ¿no? Ahí seguramente estaba la policía, que por ahí escuché a alguien que decía que incluso no le dejaban acercar ni a la esposa, que también es jueza, creo. Conozco informalmente, porque no tengo amistad, que estaba casado y tenía sus niños. No sé si la esposa es una persona así que llegó al lugar y daba muchas muestras de dolor y desesperación por lo que estaba ocurriendo. Pero insisto, Jaime, ¿cómo es posible que el edificio principal de la Fiscalía del Guayas no tenga policía de manera permanente? Mire, la vigilancia tiene un efecto preventivo, disuasivo, si usted quiere. ¿Cómo es posible que una unidad que tiene que investigar delitos, que sea titular del ejercicio de la acción penal de acuerdo con la Constitución, no tenga guardianía permanente y no existan protocolos de seguridad? Recién iba anoche el ministro del Interior que van a implementar recién ahora. Es decir, no existen, y tiene razón, los jueces no deben trabajar de manera presencial. Pero ¿y qué pasa con los fiscales? Que ellos tienen que ir a la cantera, que ellos tienen que ir, están muy cerca de la candela y de la línea de fuego. ¿Quién los protege? No tienen protección. Y eso es lamentable, pero muy cierto de la realidad de lo que pasa hoy en día en Ecuador. Miren, los sucesos graves, gravísimos como este, primero no deben quedar impunes. Y que sea recordada como corresponde la memoria de Edgar Escobar, que de alguna manera se honre su memoria y se creen protocolos de seguridad que sirvan para el trabajo de la Fiscalía. Ese trabajo de la Fiscalía, que no es un trabajo de escritorio, es un trabajo más de campo, que coadyuva en la investigación, es fundamental. Y algo que es importante en este proceso de investigación, determinar por qué se lo ejecutó sumariamente a Edgar Escobar. ¿Por qué razones? ¿Y quiénes dispusieron por qué? Esos son aparentemente los autores intelectuales. Ya la pericia balística determinará si esa arma o el estriado del cañón, que es la huella digital, se puede comprobar que efectivamente fue el arma con la que se disparó.
aparentemente, y es una Tauro 9 milímetros, se han percutido todos los 14, de las 14 unidades, 10 le impactaron al fiscal. Vamos a ver si coincide el conteo balístico con el peritaje del arma, etcétera. Pero ¿por qué se lo ejecutó? O sea, lo asesinó. ¿Quién o quiénes están atrás de este proceso de ejecución con sicarios que seguramente fueron contratados? Porque por ahí aparece ya, mire, la prueba indiciaria es la suma de hechos que se van recolectando. Y ya hay la circunstancia de que hay depósitos, pueden ser de $30, de $100 en alguna cuenta de ahorro. Habría que ver y se puede hacer la trazabilidad para determinar de dónde aparecían esos depósitos, quién los hacía, de manera que se pueda en el proceso de investigación llegar a determinar atrás de este asesinato miserable de un joven fiscal del Ecuador. Debe haber autores intelectuales, autores motores, y ojalá que se los pueda descubrir. Ojalá que sí. Doctor, quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar sobre la situación de lo que está pasando en este país. Ojalá la próxima entrevista sea para conversar cosas positivas. Lamentablemente no hay cosas positivas que hablar en este país en estos últimos años. Sí, y tal vez por mi formación, ¿no? A veces tengo que referirme dolorosamente a hechos como este, y la idea o la propuesta es que no se vuelvan a repetir. Es que nunca debe haberse dado, nunca debe haber ocurrido, pero ocurrió. Y ojalá que nunca más se vuelva a dar un episodio como este. Doctor, una última parte. A este asesino, a este gatillero que tiene 16 años, ¿él va al correccional a cumplir los años que le determina el Tribunal de Menores? Mire, ahora son jueces de menores. Mire, antiguamente los jóvenes en el Ecuador tenían un máximo, que yo llamaba secuestro institucional, hay un trabajo mío sobre criminalidad de la infanto-adolescencia, y me refería a los factores desencadenantes de la criminalidad en una publicación de más de 15 años, que yo se la doné justamente a los estudiantes de la Universidad Católica, no sé si a la época que Edgar era estudiante, para la asociación de escuelas, necesitaban fondos, le dije, aquí hay un libro mío, publíquenlo y ustedes den unos ejemplares para regalar y beneficiense. Para aquella época, el máximo de la permanencia bajo la medida llamada medida de seguridad, que es privación de libertad, era de hasta 4 años. Pero también los sistemas, que ese segmento de la justicia olvidada, la justicia penal juvenil, allí no hay nada que no sea reclusión, o un proceso de revictimización del joven delincuente, porque allí el más pequeño es abusado incluso sexualmente porque es un poquito más grande. Es una perversidad terrible en los centros que son los grandes olvidados también, y donde salen personas como el gatillero, aparentemente el gatillero, porque él ha estado internado, y como ya no tienen, igual que en la cárcel de mayores, cómo tener a más jóvenes institucionalizados, entonces le dan medidas sustitutivas y él tenía que presentarse. Él nunca recibió ningún tratamiento allí. Cambió el código de niñez y adolescencia solamente para aumentar el tiempo de la permanencia, que era de hasta 4 años, en la época, por ejemplo, de un asesino en serie como fue el joven Hermosa. El joven Hermosa, que degollaba a los taxistas, estuvo hasta 4 años. El famoso niño del terror. Claro, era el apellido Hermosa. ¿Qué pasó? Él recuperó la libertad después de los 4 años, siguió degollando a personas. Me parece que la preferencia de degollar taxistas, yo no sé si la mamá de él o alguna hermana o él mismo, algo pasó con algún taxista y él tenía esa animosidad y asesinaba a taxistas. Cuando pasó después, probablemente la policía se inventó un enfrentamiento y lo mató, porque era un asesino en serie, irrecuperable. Y sobre ese tema, este joven podría permanecer hasta 8 años. Por la gravedad del hecho que se le imputa, él no puede recuperar la libertad antes de esos 8 años. Pero hoy hay una tendencia, y ojo, escuchen los que tienen la posibilidad de hacerlo. Hoy en Alemania y en España hay la propuesta de la llamada sentencia indeterminada. ¿Qué significa esto? Que si una persona, al llegar al cumplimiento de la pena, su nivel de peligrosidad no ha mejorado, es una bomba de tiempo, y un asesino en serie o alguien preparado para matar
al que su centro de reclusión no le dio ninguna alternativa, está listo para seguir haciendo lo mismo. ¿Qué significa la sentencia indeterminada? Es un tema nuevo hoy, aunque don Luis Jiménez Azúa hizo su tesis doctoral en 1918, 1920, que se llama sentencia indeterminada. Nadie le dio importancia ahora, después de 100 años se reactualiza el debate en España. ¿Qué significa? Que cumple la pena, ¿verdad? Pero su nivel de peligrosidad revela que es capaz de seguir matando y se le aplica una medida de seguridad, es un internamiento revisable pero indefinido. Ese es un tema interesante, Jaime. Gracias por recordar qué es lo que puede pasar en función del tiempo y ya veremos qué más se puede hacer de a futuro. Doctor, una curiosidad más. O sea que este joven tal vez cumple los 18 años, tiene que seguir retenido ¿dónde? ¿En el mismo correccional? No sé cómo se llama ahora, o va a la penitenciaría. Un reclusorio juvenil, a ver. En ese es un tema también que se ha discutido, porque se dice que una vez que ya llega a la mayoría de edad tiene que pasar a la cárcel de mayores. Porque si bien es cierto el hecho lo cometió siendo menor de edad, ya llega a la mayoría de edad y el cumplimiento del resto del tiempo debe hacerlo en una cárcel para mayores. Pero una cárcel para mayores que ya sabemos que puede pasar, donde puede recibir un mayor entrenamiento porque ha demostrado su capacidad criminal cuando ha cometido un asesinato perverso como este. Entonces, es muy siniestro el futuro de lo que puede ocurrir incluso con este joven delincuente. Pues la realidad es que puede permanecer hasta 8 años. ¿Y quién asegura que después de 8 años no va a volver a matar? No lo sabemos. Habría que determinar si tiene o no trastornos de personalidad severos que podrían conllevar la necesidad, más que de una pena, de una medida de seguridad, que podría ser un internamiento sin límite de tiempo. Doctor, muchísimas gracias. A usted, Jaime, por siempre, buenos días. Gracias al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, profesor de Derecho Penal, Criminología y Política Criminal aquí